bienvenidos a este curso de neoliberalismo que imparte el Partido de la Revolución Democrática. Sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio. Bueno, pues antes que nada y a manera de introducción, ¿qué entendemos por neoliberalismo? Bueno, pues el neoliberalismo es una corriente económica que conlleva también una corriente ideológica de pensamiento. Como sabemos, esto se basa en una corriente de pensamiento que surge en la mitad del siglo XIX. Si nos remontamos un poco a la historia, en la época de la oscuridad, donde estaban los imperios monárquicos en el mundo occidental, en la vieja Europa, tendremos como resultado que el monarca era un líder de todo lo que se hacía, ¿no? Él controlaba los tres ámbitos de la vida, de la sociedad en la monarquía, es decir, el poder político, el poder económico y el poder judicial. Él podía decidir y tenía facultades discrecionales de decisión sobre todos los súbditos. Esto origina que en 1789 estalle una revolución, la llamada Revolución Francesa, bajo los ideales de libertad y de justicia. Pero más allá de estos ideales, se busca la liberación de muchas cuestiones, sobre todo las cuestiones económicas, y el no intervencionismo del monarca, que era quien precisamente detentaba los poderes y quien era encargado de, o más bien se preocupaba por concentrar todo el poder en sus manos. En este sentido, el liberalismo económico viene a ser una corriente no nada más de pensamiento, no nada más viene a ser una corriente económica, sino de un pensamiento que conlleva a las famosas frases de laissez-faire, laissez-passer, que es dejar ser y dejar pasar. En esta falta de intervencionismo de no nada más del Estado, no nada más del monarca, sino del Estado, se fundamentan varias ideas neoliberales. Tenemos que uno de los principales íconos del liberalismo económico es Adam Smith, en su obra precisamente intitulada e investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, o mejor conocida como la riqueza de las naciones, establece tres principios fundamentales. Básicamente, la libertad personal, la propiedad privada y la iniciativa y propiedad privada. Antes de la Revolución Francesa existe otro acontecimiento importante en la historia, que es precisamente la independencia de los Estados Unidos. Como antecedente histórico, Estados Unidos se cansa de pagarle impuestos a la corona inglesa y deciden tirar por la borda de un barco que tiene por nombre Mayflower cargamentos de té que iban con destino al viejo continente, a Inglaterra. Y este pensamiento de George Washington, posteriormente adoptado en diferentes momentos históricos, vamos a decirlo así, adoptado por los pensadores de la Revolución Francesa y posteriormente llevados a nuestro país a través de los sentimientos de la nación, involucran un sentimiento libertario. Este sentimiento libertario genera toda una serie de modificaciones en el pensamiento también económico. Pero no va a ser hasta siglos más tarde que vamos a encontrar realmente un cambio. Bueno, pues Adam Smith, como pensador en esta época, manifiesta que el capitalismo busca beneficiar al capitalista. El capitalismo busca su propio beneficio, contribuyendo al beneficio de los demás, que no se requiere una intervención estatal para llevar a cabo esta situación. Él sostenía una teoría, la famosa teoría de la mano invisible, es decir, que es un orden natural que viene, vamos a decir, del derecho canónico, en donde precisamente se establece un orden que viene de Dios. Es una suma teológica, es una teoría teológica, y que el orden natural de las cosas es el que debe prevalecer. Entonces existe una mano invisible que se hace cargo de eso. Por lo tanto, el Estado no debe de intervenir en asuntos políticos ni económicos, y su actividad únicamente se debe reducir o circunscribir únicamente al mínimo y precisamente establecer estos principios
de dejar hacer y dejar pasar. Por lo tanto, los deberes del Estado se reducen únicamente a proteger a los miembros de la comunidad, a sostener las instituciones públicas y a realizar obras de infraestructura. Existe posteriormente en este proyecto neoliberal, por si no conocían, aquí está en la diapositiva, precisamente él es Adam Smith. Posteriormente aparece, bueno, aquí está lo que acabamos de decir en esta diapositiva, precisamente regido por una mano invisible, donde el Estado debe de tener mínimo intervencionismo. Y solamente se debe circunscribir. Ahora bien, aparece una nueva figura en el terreno de lo económico. Un pensador que tiene por nombre John Maynard Keynes, quien a partir de una crisis capitalista que surge en Estados Unidos en 1929, comienza a establecer una teoría que se denomina teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Recomienda que el Estado tiene por finalidad, básicamente, propiciar la inversión y, en consecuencia, ampliar la producción y el trabajo con el efecto de retardar una crisis o una recesión económica. El keynesianismo, ¿sí?, es una corriente económica preponderante y va desde 1936 hasta principios de los 70. Las ideas de John Maynard Keynes, o famoso keynesianismo, es la base del Estado benefactor. El Estado benefactor se basa en la participación estatal mayoritaria en todos los sectores de la sociedad, desde la producción hasta el suministro de bienes materiales, el suministro de servicios. Por ende, el Estado, precisamente, es el que debe de otorgar todas estas facilidades para poder llegar a un Estado pleno. Ahora sí vamos a entrar en materia de, estos son antecedentes históricos, vamos a entrar de lleno al neoliberalismo. A partir del liberalismo, de las ideas precisamente de Adam Smith, nace un proyecto que se fundamenta en unos amigos que son elegidos como parte de un grupo selecto de élite económica denominada Chicago Boys. Estos Chicago Boys son alumnos de diversas universidades que son cooptados de varios países y son llevados a la Universidad de Chicago, donde realizan estudios en materia de economía, sociología, psicología, entre otros. Uno de los principales impulsores de la teoría neoliberal es Milton Friedman. Milton Friedman establece en la corriente neoliberal que el Estado debe de evitar su intervención. No debe de haber absoluta intervención estatal en la economía Por lo tanto, sus políticas se basan en el libre mercado, en el dejar hacer y dejar pasar económico y promueve un crecimiento económico basado en un mercado sin restricciones estatales. Es decir, no va a haber ninguna descripción. Este fenómeno de estas teorías neoliberales tienen su auge en los 70s y 80s en Chile. Todos a partir de, bueno, lo que conocemos como la Revolución Chilena, que es auspiciada por Augusto Pinochet para el derrocamiento de Salvador Allende, dado que las políticas de Salvador Allende eran sumamente democráticas. En las décadas de los 80s y 90s, el neoliberalismo asume una posición y se establece como opositor a los fundamentos del Estado benefactor que establecía John Maynard Keynes, porque señala que el Estado que detenta la economía como parte de sus funciones logra ser demasiado corrupto. Entonces, básicamente, lo que promueve el crecimiento de un Estado es, de acuerdo a la teoría neoliberalista, básicamente esta situación de aperturar los mercados y lograr
cambiar el esquema. Tenemos a dos figuras muy importantes en esta fase de neoliberalista, y es que son ellos quienes logran implementar las políticas neoliberales en Estados Unidos y en Inglaterra. Uno es Donald Reagan, quien es presidente de Estados Unidos en esta época, y la otra persona es la Dama de Hierro o la ministra Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro. Algunas características de este modelo neoliberal, pues básicamente es que se basan en los idearios del liberalismo económico de Adam Smith, de dejar hacer y dejar pasar, en una libre competencia de mercado, en un Estado que no debe de tener intervención alguna en la economía, solamente debe de garantizar una competencia libre y no nada más garantizarla, estimularla, trabajar para ella, una libre circulación de capitales. También debe deshacerse el Estado de sus empresas estatales. Vamos a encontrar también que hay una prioridad muy amplia a aperturar los mercados en materia mundial. Vamos a encontrar que los mercados se van a abrir y va a haber pues este fenómeno de globalización. Y los objetivos básicos de la política financiera se basan o se fundamentan principalmente en un esquema financiero, no tanto en un esquema productivo. Es decir, para el neoliberalismo, lo más importante es crear condiciones para el financiamiento y la especulación comercial. Es importante destacar en este sentido que la apertura comercial vienen a ser uno de los elementos más importantes del pensamiento neoliberal, y precisamente en estas diapositivas podemos ver cuáles son en esta diapositiva que se está mostrando, precisamente podemos ver cuáles son los elementos del modelo neoliberal propuesto primeramente por el esquema económico de Milton Friedman. Algunos planteamientos importantes fue precisamente que a través de esta liberación de mercados y este nuevo esquema de mercado interno, de estimar el mercado interno y comenzar a internacionalizar el mercado interno para tratar de ganar dividendos en el mercado externo, es precisamente el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el famoso GATT, que posteriormente se vuelve la Organización Mundial del Comercio. Hasta este momento, ¿hay alguna duda, alguna pregunta que quisieran, que tenga alguien quisiera, vamos a decir, aportar alguna otra información, o a alguien le gustaría participar en este pequeño receso? Vamos a decir que vamos a cambiar el tema, pero sí me gustaría, si alguien gusta o tiene alguna duda, si no, para continuar. Buenas tardes. Ok, sí, adelante. Yo tengo ahí una duda habla del tema de que el gobierno debería mantenerse separado de las, digamos así, de las empresas privadas. ¿Cómo se da eso? ¿Que el gobierno no debería de subsidiar a las empresas? ¿Cada empresa debería de generar sus propios ganancias, por decirlo así? ¿Cómo? No entiendo bien esa parte. Ok, bueno, la teoría de Milton Friedman contra el keynesianismo, recordemos que existe una corriente económica que es precisamente el comunismo y el socialismo, que son corrientes que básicamente no vamos a llegar a esos extremos, porque estaríamos hablando de una empresa estatal. A lo que se refiere el planteamiento de Milton Friedman es más que nada que la empresa, el Estado tiene empresas, diversas empresas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo mexicano. Pemex
Vamos a poner a CFE, antes del periodo neoliberal, eran empresas que le pertenecían al Estado. El Estado genera y tiene participación y además regula la entrada y salida de mercancías. Él dice qué entra y qué no entra en este periodo antes del neoliberalismo, vamos a decir. Existe un control estatizado o por parte del gobierno sobre las importaciones y las exportaciones. Generalmente hay estados que producen para sí mismos. La idea del neoliberalismo es decir, que el Estado no debe de tener empresas de participación estatal, no debe de intervenir en la economía. Él no tiene por qué fijar aranceles, él no tiene por qué llevar a cabo actividades que regulen la economía. La economía debe de crecer independiente, sola. No tiene por qué estar siendo regulada por el Estado. El Estado se tiene que separar completamente de las situaciones que tienen que ver con el crecimiento económico y con la economía. De tal suerte que el Estado solamente debe de garantizarme a mí, como empresario, poder crecer, poder tener inversión y mi seguridad. No tiene por qué decirme, oye, tú vas a producir tanto, tú tienes que producir zapatos, tú tienes que producir ropa. Porque recordemos que antes existían, digo, vamos a tener ejemplos, los que somos de 1980 para acá, de 1990, se recordarán pues tiendas como el ISSSTE, como la tienda de la UNAM, donde precisamente, o el Aurrera, en aquellos tiempos que tenía sus marcas propias, pues eran producción nacional. Esta situación era que el Estado tenía sus propias empresas, ¿no? Conasupo, que producía leche, ¿no? Pemex, que actualmente hasta cierto momento fue una empresa del Estado, Telmex y otras empresas. Lo que dice el neoliberalismo es que no debe de existir esa relación. El Estado no tiene por qué tener empresas. El Estado solamente debe de garantizar la economía. No sé si contesté su pregunta o... No, sí, quedó claro, ¿no? Yo tenía ahí ciertas dudas o inconveniencias, pero con lo que me acabas de comentar, sí creo que entiendo bien perfectamente la situación, te agradezco. Perfecto. Bueno, la idea es que todos los temas se vayan comprendiendo conforme vayamos avanzando y qué bueno que surjan dudas, qué bueno que salgan estas situaciones, porque a veces es un poco complicado entender en términos económicos y macroeconómicos las corrientes económicas, ¿no? Hay veces que vamos a confundir un poquito el socialismo, el comunismo o el neoliberalismo con el capitalismo con el socialismo, pero lo vamos a ir viendo. Muchas gracias por su participación, compañero. Bueno, pues vamos a seguir. Quisiera participar. Sí, claro, adelante. Sí, de hecho decían que el Estado debía de dejar de ser benefactor y creo que esto tiene que ver mucho con el campo, pues existían programas donde apoyaban con fertilizantes y abono para que se incrementara y también varios programas que apoyaban a la sociedad, pero precisamente Milton Friedman decía que eso no llevaba a un desarrollo del país. Entonces el Estado tenía que hacerse a un lado para que la economía pudiera desarrollarse. Entonces, se deja, porque además se empieza a dejar de lado, pues a partir de los 80, se empieza a dejar de lado y bueno, pues con los gobiernos que nosotros tuvimos, ese estado empiezan a vender las paraestatales, como es la CFE, el Pemex, la venta, los bancos, la privatización de los bancos, varias, pero también en términos sociales, hoy lo podemos ver de una manera muy palpable de que ha cambiado
la protección que tenía el trabajador, pues hoy ya no la tiene, ¿no? Entonces creo que sí ha existido mucho esa influencia, pero también en términos arancelarios, los impuestos que se pagan. Si yo cosecho maíz y quiero venderlo a Estados Unidos, hay un impuesto para poder vender ese producto a Estados Unidos. Sin embargo, hoy, de hecho, con el Tratado de Libre Comercio, hoy cambió de nombre. Esto quiere decir la comercialización trilateral, México, Estados Unidos y Canadá, pues nos ha llevado precisamente a estar en una competencia completamente desleal. Ni tenemos la tecnología de ellos para producir, ni tenemos los salarios que ellos tienen. Y entonces, pues eso nos pone en un papel completamente distinto. Es por eso que nuestra economía, si antes tenía un crecimiento, el Producto Interno Bruto, hoy estamos hacia abajo. Antes teníamos un crecimiento del 7%, hoy lo tenemos, no, pues ya actualmente está por debajo está con signos negativos, pues. Entonces creo que todas esas cosas son importantes que nosotros los vayamos retomando, porque es ahí donde nosotros como trabajadores hemos perdido todo, absolutamente todo, ¿no? Pero hasta ahí me quedo porque me estoy confundiendo. No, no se preocupe. Muchas gracias por la intervención. De hecho, sí, efectivamente, vamos a abordar, digo, lamentablemente este no es un tema agradable. Lamentablemente nos vamos a encontrar con, si los que tuvieron oportunidad de tener a la mano el cuadernillo y darle una revisada, pues vamos a encontrarnos que el proyecto neoliberal ha causado muchos estragos en la economía. Y precisamente lo que usted nos acaba de comentar, pues es lo que vamos a entrar ahorita, precisamente a cómo se inserta el modelo neoliberal en nuestro país. Efectivamente, como bien lo dice nuestra compañera, el pensamiento neoliberal se introduce a nuestro país como un pensamiento ortodoxo contemporáneo entre los años 30 y 40, donde precisamente existe una disputa entre las corrientes económicas. Había quienes defendían el keynesianismo, había quienes defendían la etapa neoliberal. Recordemos que esta etapa del Estado benefactor fue muy explotada por Lázaro Cárdenas. Él estatiza, él compra petróleos mexicanos, los regresa, dice, vamos a recuperar nuestro petróleo, y se empiezan a hacer empresas muy fuertes de participación estatal. En este periodo precisamente es cuando se nacionalizan muchas cosas, ferrocarriles, Comisión Federal de Electricidad, petróleos, y se empieza a fortalecer mucho e inclusive se crean instituciones que permiten el avance tecnológico. Se crea, por ejemplo, el Politécnico Nacional, que es precisamente una casa que busca tecnificar el avance tecnológico, ¿no? Porque a final de cuentas vamos a encontrar esto. La UNAM, pues básicamente viene a ser la casa de estudios para personas que, bueno, tienen para pagarlos. Es sumamente, al principio de su historia, pues tiene también sus lados, no tiene siempre esa corriente socialista como nosotros quisiéramos pensar, sino que la UNAM en su momento tuvo una idea de solamente aceptar ciertos grupos. Tan es así que muchos grupos de intelectuales que favorecían estos proyectos neoliberales se desarrollaron en la Facultad de Economía de la UNAM. En este sentido, esta lucha entre la idea de que el Estado debe o no debe de intervenir, el Estado debe tener o no debe de tener poder, empieza a ser una lucha ideal, empieza a bajar los humos, porque ya habíamos salido de una época donde se había gestado un sinfín de luchas, como lo vieron o lo van a ver en el sistema político mexicano, donde precisamente nos plantean cómo el Estado se empieza a conformar, pero es a través de guerras. 1910 viene a ser la última guerra
y es cuando se comienza a consolidar el Estado mexicano. 30 años después entramos en un periodo entre guerras. Le decimos así entre guerras porque explota la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A partir de la victoria de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, México obtiene muchos dividendos por haberse aliado haber estado como aliado vamos a decir, haberse mantenido neutral, pero sin atacar los intereses de Estados Unidos. Entonces, ello le permite un crecimiento muy, muy acelerado en cuanto a la economía. Entonces, tenemos que a partir de 1982, básicamente se empieza a estructurar este proyecto neoliberal que había fracasado. Había fracasado porque no se había logrado consolidar esa idea de separación del Estado, porque había sido una época donde floreció mucho la economía, donde hubo mucho crecimiento. Sin embargo, nos pega una crisis de Estados Unidos y ello conlleva a repensar el modelo que estábamos teniendo. Entonces, en 1982 entra un presidente, Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid es quien se encarga de meter este proyecto y comienza a tener estas ideas, ¿no? De impulsar las políticas de desestatización, empieza a darles menos presupuesto a muchas empresas de participación estatal, comienza a reducir el presupuesto para muchas secretarías, pero no es hasta el gobierno de Salinas de Gortari que el proyecto neoliberal realmente tiene sus efectos. ¿Con qué? Con un acto muy, muy peculiar, y lo decía la compañera, efectivamente, la firma del Tratado de Libre Comercio viene a ser uno de los elementos que impulsa los dilemas estructurales y de separación y de la entrada de México a un nuevo modelo neoliberal. Entonces, precisamente, este modelo de reemplazo, pues, básicamente se traduce en un abandono del Estado benefactor. Ya el Estado ya no va a permitir, ya no va a tener una injerencia, ya no va a tener empresas de producción, ya no va a tener sus tiendas de apoyo al campo, de apoyo a la sociedad, ya van a desaparecer tiendas como Tienda Iste, Tienda UNAM, van a empezar a desaparecer otro tipo, van a reducirse las producciones nacionales y empezamos a entrar en un modelo de dejar de ver hacia adentro y comenzar a ver hacia afuera. Es decir, ya vamos a ver más que para la producción interna nacional hacia un modelo de producción para exportar. Entonces, en este sentido, esta desregularización modifica los esquemas de tal suerte que el producto del el proyecto keynesiano se abandona por completo. Empezamos a abandonar y se empiezan a vender pues empresas básicamente como Telmex, como compañía de lo que decía Luz y Fuerza del Centro, Compañía Federal de Electricidad. Entonces se empiezan a privatizar, se empieza a hacer una privatización. Recordemos que uno de los elementos, como lo decíamos hace un momento, uno de los elementos básicos del neoliberalismo es la privatización. Pero por una parte es gobierno no intervengas, pero por otra es gobierno privatiza. La empresa debe de estar en manos de unos. El proyecto, pues obviamente, da prioridad precisamente a la producción para exportación con fines de obtener una inversión, o más bien con fines de llamar a inversionistas y de participar en un financiamiento. Vamos a decir que ahora no importa el capital productivo, sino el capital financiero. Lo que importa es generar lo que en Estados Unidos se crea como la burbuja financiera. ¿Dónde se crea esta burbuja financiera? Fácilmente, y lo acabamos de ver hace muy poco, en Wall Street. Ahí en Wall Street es donde vamos a ver que empieza a crecer una burbuja, porque estamos hablando
ahí dicen que no se produce dinero. Ahí se especula con el dinero para producir más dinero. Pero ese dinero no existe. Son promesas de generar riqueza a través de la producción. Esta situación genera, obviamente, abandonar el modelo productivo y entrar a un esquema financiero tiene sus riesgos, sobre todo en un país donde no está debidamente estudiado esa situación. Esta burbuja financiera comienza a crear cotos de exclusividad, es decir, la riqueza nacional se empieza a concentrar en unas pocas manos y la pobreza y la marginación empiezan a ser más latentes. De tal suerte que para el año 2000 nosotros tenemos una tasa de pobreza de más del 70% de la población. La riqueza está distribuida en muy pocas manos. La riqueza, digamos, no la riqueza como, ya no hablamos de una división de burguesa de clases, ya no hablamos una división de clasismo, ya hablamos de que hay gente que no tiene ni los mínimos recursos para subsistir. Viene un fenómeno precisamente más adelante que se produce precisamente con la élite priista, esta élite que gobernó durante muchos años, esta élite que le hizo daño de una manera significativa al país, con lemas como voy a defender el peso como un perro, o con lemas como vamos a procurar establecer al peso como el dólar. Y lo único que logran es, en 1994, lograr la más grande devaluación del peso frente al dólar. Es decir, quitarle 3 pesos a la moneda, 3 ceros a la moneda y devaluar el valor del peso hasta casi, actualmente, no sé cómo estén las cifras del Banco de México, pero nuestro peso vale 20,000 veces menos que un dólar. No 20 veces como nos hacen pensar, ¿no? 20,000 veces menos que un dólar. Entonces, es obvio que nuestro crecimiento y el impacto económico que esto va a tener sobre la capacidad de adquisición y la calidad de vida que tienen las personas, pues demerita mucho, ¿no? Bueno, pues estas cuestiones prácticamente vienen a ser modelos que se aceleran porque, bueno, estos grupos económicos, pequeños cotos económicos, que posteriormente son los que asumen los roles de secretarios de economía, de secretarios de gobernación, secretarios de energía, entre otras secretarías, pues vienen a ser los que implementan este modelo neoliberal. Esto tiene que ver mucho con pensamientos de la escuela vienesa y la escuela austríaca de economía, que precisamente fundamentaban sus postulados, y pues con ideas de movimientos revolucionarios a la doctrina económica neoliberal, ¿no? En este sentido, se dan a la tarea precisamente de establecer instituciones que se fundamentan en contra de la doctrina y pues empiezan a generarse doctrinas que durante el siglo XX buscan formar profesionales y darle entrada a una nueva generación de economistas que se denominan tecnócratas. La tecnocracia viene a tomar el poder y el control en el año 2000 con Vicente Fox y con Felipe Calderón. Son 12 años que tenemos en el poder al partido tecnócrata, es decir, el Partido Azul. Por no decir nombres, pero sí, el Partido Azul viene a trabajar estas ideas tecnócratas y continúa los trabajos de los 3 presidentes priistas, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo Ponce de León y el más sanguinario de todos, Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Sin embargo, podemos ver en la diapositiva, como dice nuestra compañera, básicamente, y haciendo referencia a su intervención, que efectivamente
tenemos primero un tratado de libre comercio, pero actualmente se está firmando uno. ¿Cuándo es el fin del neoliberalismo? Pues no lo tenemos todavía. Todavía estamos vendiendo empresas de participación estatal, tenemos inversión extranjera, tenemos inversión todavía seguimos metidos en las cuestiones de las capitalistas del Banco de México, aún seguimos con este proyecto. Antes de pasar al siguiente tema, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren o pasamos de lleno a la siguiente? Sí, yo quisiera participar, si me lo Sí, permite. adelante. Aquí me gustaría que viéramos cómo se implementó en México. Por una parte, hubo una élite que fue a estudiar a Estados Unidos, que se estudió en esta escuela de Chicago. Por ejemplo, su doctorado lo hizo allá tanto Salinas como Zedillo. Entonces regresan ya convencidos de esta nueva política. Y por otra parte, además de esta participación, digamos, individual, también están los préstamos que México tiene con el Banco Mundial, en donde no solo cobran intereses francamente usureros, sino que dan una carta de intención en donde la nación se compromete a ciertas políticas públicas. Entonces, de esta manera es como se va imponiendo, bueno, te prestamos, necesitas tanto dinero, pero en educación tienes que hacer esto, en materia económica tienes que hacer esto. Recordarán, por poner algunos ejemplos, que lo que se acostumbraba antes era el proteccionismo estatal. La idea es, yo Estado, voy a cobijar a las empresas particulares, también tengo mis empresas paraestatales. Había en la época, en los años 70, por ejemplo, una juguetería llamada Lili Dedi, que hacía muñecas. Ellos tenían la licencia de hacer las figuras de Star Wars, por ejemplo, y las fronteras, digamos, estaban algo cerradas hacia comprar cosas del extranjero. En este sentido, cuando se abrieron, pues estas empresas mexicanas que estaban cobijadas por el Estado quedaron realmente desprotegidas y no podían competir sanamente con empresas norteamericanas, dígase Mattel, dígase Hasbro, etcétera. Y esto, digamos, afectó en la economía tanto a las empresas locales como la idea de dejar la política social. El Estado tenía, por ejemplo, ferrocarriles, en Conasupo, no me dejan mentir los compañeros, había además de leche, se vendía, por ejemplo, granos, arroz, frijol, varios insumos que al ser de satisfacción nacional, el Estado podía controlar los precios y garantizar para que la población pues tuviera acceso a estos servicios. Entonces digamos que aquí están estos dos frentes. Por una parte, el Estado se empieza a hacer más ligero, empieza a vender estas empresas, y las pocas que había mexicanas que eran realmente empresas privadas, pues no pueden competir cuando se firma el tratado. Ahora, digamos, en estos tiempos, estas naciones que iniciaron las políticas neoliberales están abandonándolas. Donald Trump, por ejemplo, se está haciendo nacionalista y su política va en ese sentido, está dejando estas prácticas neoliberales. En Inglaterra también, de ahí que se hayan salido del Brexit, por ejemplo, de la Unión Europea. Y en México, pues también este nuevo régimen está, al menos en el discurso, combatiendo el neoliberalismo. Ahora hay que ver cómo progresa esto, pero pues así las cosas. Gracias por la paciencia. Gracias. Efectivamente, como bien lo mencionas, bueno, y lo vamos a ver un poquito más adelante, efectivamente, hay una serie de consecuencias de haber aceptado el modelo neoliberal, principalmente, efectivamente, como lo señala Ulises, esta situación de que a cambio de implementar la política neoliberal en nuestro país y la introducción de la aceptación de precisamente estas cartas de intención del Banco Mundial, se empieza a dar financiamiento. Este financiamiento empieza a crecer a niveles bárbaros, ¿no? O sea, básicamente nosotros somos, como mexicanos, vamos a decirlo, nuestros hijos, inclusive hasta nuestros nietos van a estar endeudados
por deudas que generamos nosotros a través de este esquema neoliberal, ¿no? Debemos deuda externa y actualmente no se ha, vamos a decir, y vamos a imaginarnos, quienes tengan cuentas de crédito, tarjetas de crédito, pues hay una parte que se denomina capital y otra parte que son intereses. Nosotros prácticamente estamos pagando puros intereses. Entonces, no se ha reducido la deuda, al contrario, se han renegociado miles de veces. Bueno, exagerando, ¿no? O sea, se ha renegociado varias veces, pero sí, efectivamente hay personajes muy importantes como Ludwig von Mises o Friedrich von Hayek de la escuela de la organización liberal Montpellerin, que son básicamente los que impulsan estos proyectos en México. Hay algunos otros como Jacques Ruff o Henry Heislitz, que precisamente son personajes que impulsan a través del pensamiento neoliberal, porque como lo dice Ulises, básicamente, efectivamente, hubo muchos, todos sabemos que el periodo entre 1982 y el 2000 está plagado de personas que estudian economía en universidades, pues básicamente extranjeras, ¿no? Tenemos a tenemos a Peña Nieto, que es de otras escuelas, pero se ve mucho el ITAM, se ve mucho, pues Salinas de Gortari se fue a estudiar, era discípulo de Milton Friedman, es sumamente conocido eso, y pues básicamente establece sus políticas, porque Milton Friedman es una persona que implementa o más bien jala a las personas, ¿no? Su proyecto es demasiado pegajoso, es demasiado atractivo y mucha gente lo sigue, y no nada más lo sigue, lo replica, y tanto pegan sus teorías y se juntan con otras teorías como la del interaccionismo simbólico. Otra de las personas que encontramos en esta situación es precisamente George Mead. George Mead es un autor de una obra que se llama La psicología social. Es precisamente discípulo de Milton Friedman y él establece que esto es un paréntesis, la imagen sensorial es un lenguaje. Entonces nosotros podemos puede modificarse nuestra conducta a partir de ciertos esquemas. De tal suerte que si yo les digo, imaginen una C con un fondo rojo, ustedes estarían pensando en un producto inmediatamente. Eso es el interaccionismo simbólico. Algunos inclusive hasta les va a dar sed. ¿Por qué? Porque precisamente estas teorías de mercadotecnia, de interaccionismo, de estas teorías psicológicas, aunadas al neoliberalismo, logran hacer crecer de una manera increíble la economía. Bueno, pues vamos a entrar ahora a lo que es la implementación, pero en México y en América Latina. Me voy a regresar un poco. Esto ya no lo hemos visto. Bueno. Aquí la política económica neoliberal básicamente se forma por 3 dilemas estructurales en torno a un capitalismo ya decreciente, junto con un fenómeno que hablábamos hace un momento, que bien lo citó Ulises, es la globalización, y precisamente a través de primero, la crisis del Estado benefactor, que había fallado en muchos estados, principalmente en México, la reducción del Estado mínimo y pues otros cuyos fundamentos pues básicamente son el consenso político, ¿sí? A finales de los 50, esta relación entre política y crecimiento económico con libertad y con libre mercado, pues no se deja, ya se empieza a pelear mucho. El papel de la política social como una estabilizadora democrática y la pretensión de reducir una desigualdad social. Todo esto lleva a una idea de
de implementar un nuevo modelo que responda a esas necesidades y por ello fortalece un modelo que obedece principalmente y trata de reconciliar dos lógicas. Uno, primeramente, es maximizar todos los beneficios que tiene la sociedad a partir de la economía, y la otra es una satisfacción de necesidades, las necesidades que presenta la población. En este caso, la crisis económica de los 60s tiene un efecto negativo en el estado de bienestar. Por lo tanto, esta propuesta neoliberal viene a ser una alternativa en su momento de esta crisis estatal. Bueno, pues ya tenemos precisamente que estas políticas, esta implementación de políticas económicas, pues hace que el modelo económico se ajuste y hagamos un planteamiento neoliberal, básicamente, lo dice un autor, a la mexicana, ¿no? Tenemos varias situaciones que vamos a tener palpables con la entrada de este neoliberalismo y esta entrada de la participación de México en el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, porque precisamente como comentaba nuestro compañero Ulises, se firman cartas de intención. Estas cartas de intención que vienen a ser una entrada de banda a lo que es el crecimiento de la deuda externa, ¿no? Pues las características en México básicamente es que primeramente es una política impuesta por el exterior, no es una política nacional, no la adoptamos nosotros, es básicamente una política impuesta porque es un requisito del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que nosotros adoptemos un esquema de libre mercado y que nosotros permitamos que el Estado modifique el régimen o el concepto de educación. También dice, también nos señala que es un modelo centralizado, porque se basa principalmente en un gobierno, tenemos todavía la idea de que no es un neoliberalismo estatal, es un neoliberalismo, como lo decíamos, a la mexicana, que está impulsado por un gobierno, que está influenciado fuertemente por política, que está básicamente bajo el yugo de las políticas de los gobiernos en el momento. También favorece fuertemente a capitales extranjeros. Esto es importante porque al hablar de que fortaleces capitales extranjeros, empiezas a desacelerar la producción y permites la entrada de empresas transnacionales, lo que hablábamos, ¿no? La Coca-Cola, vamos a permitir las entradas de plantas productivas, se pierde la producción nacional, pero se intercambia por la producción de maquila. Es decir, nosotros ya no somos productores, producimos una parte de algo. Esto es muy claro en China, que son básicamente en China, Corea, países del Oriente, que se dedican precisamente no a trabajar o a producir, sino a maquilar. Y ya todo ese producto llega a una ensambladora final. Entonces nosotros o nos volvemos maquiladores o nos volvemos ensambladores finales, pero ya no somos productores, ya no se lleva a cabo una producción en México. Favorece también grandes capitales externos porque, pues obviamente, como lo comenta el compañero, el hecho de que nosotros favorezcamos capitales, pues permitimos entrar en empresas transnacionales que tienen grandes capitales. Entonces, difícilmente una empresa mexicana va a competir con una empresa que tiene años en la industria y que puede bajar sus precios hasta una situación nimia, ¿no? También vamos a encontrar que es un modelo económico incompleto, el modelo neoliberal que establece México, porque pues aún así ejerce muchas limitaciones sobre los mercados, aun cuando es una política impuesta,
no se suelta del todo, pues se establecen aranceles, se establecen mecanismos de control que impiden impiden esto. En este caso, la autoridad gubernamental se convierte en un controlador porque no suelta el equilibrio estatal. Simplemente dice, bueno, si ustedes van a competir, yo también quiero competir. De tal suerte que tenemos en cierto momento intentos de querer tener una empresa de participación estatal contra empresas privadas. El modelo falla rotundamente y lo hemos visto. Esta cuestión deja muchas actividades productivas de bajo impacto a expensas y por lo tanto desaparecen. Tenemos la desaparición de muchas empresas y de muchas industrias en México y precisamente la pérdida de muchos empleos. Esta pérdida de empleos, pues obviamente redunda en un crecimiento de la tasa de población desempleada y pues que encuentran refugio en el comercio informal. Por lo tanto, empiezan a elevarse considerablemente las tasas de comercio informal en nuestro país de una manera desacelerada, lo que provoca finalmente una polarización. Entonces tenemos muchísima gente que se dedica al comercio informal y lo podemos ver en tianguis tan grandísimos como el de La Raza en la Ciudad de México o como los tianguis de artículos en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Todos los domingos vamos a encontrar tianguis o todos los días vamos a ver puestos alrededor de la ciudad, ¿no? Porque el comercio informal viene a satisfacer esas necesidades. Básicamente se basa en una corriente monetarista, lo vamos a ver más adelante, si es que el tiempo nos lo permite, pero básicamente se favorece al financiamiento de empresa. Ya no se favorece la producción. Se privilegia más el financiamiento a generar dinero con dinero. En nuestro país, pues este modelo neoliberal lleva más de 30 años aplicándose lamentablemente y pues ha sido el modelo imperante los últimos 40. Es decir, ha sido imperante los últimos 30, pero continúa teniendo sus efectos en estos últimos años, ¿no? Lo comentábamos hace un momento con la cuestión del TEMEC. Pues sus consecuencias básicamente de esta implementación, pues todos lo sabemos, es un crecimiento desacelerado, es un crecimiento económico que no cree, vamos a decir, este año, 2020, no vamos a tener crecimiento. El Producto Interno Bruto va a ser del 0%, si bien nos va, si las estadísticas nos favorecen, porque hablaríamos, en términos políticos, diríamos un crecimiento negativo. Lo cierto es que no crecemos, al contrario, nos volvemos cada vez un estado más pequeño, incapaz de producir, incapaz de sostener un financiamiento, imposible poder invertir en unas condiciones como las de México. Somos calificados por empresas internacionales como de alta peligrosidad. O sea, si quieren invertir en alguien que es de alto riesgo, inviertan en México. Entonces, la calificación de los factores externos también nos afecta, ¿no? Como dice nuestra compañera, precisamente también el sector agropecuario también sufre esta disminución de la producción y se genera básicamente una sobreexplotación de recursos naturales. ¿Por qué? Porque lo que interesa al modelo neoliberal no es producir para adentro, es producir para afuera, aun cuando los nacionales mueran de hambre. Esto lo vimos en Chile, lo podemos ver en el ejemplo chileno. En Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet, lo que importaba era exportar, no importaba nada más. Entonces la gente en Chile, quienes platican o quienes hay estudios que así lo establecen, se moría de hambre en las calles. Había índices de pobreza muy altos. También, pues básicamente estas consecuencias, pues cada vez son más atroces, se
destruye básicamente la producción nacional. Una deuda de 84 millones de dólares que teníamos a principios de 1982, cuando se instaura este proyecto, básicamente se duplica. No tenemos una forma de pagar ahorita la deuda externa. Tenemos también que la implementación del modelo neoliberal, pues como privilegia un financiamiento externo, todo el capital que se genera a partir de esto empieza a salirse. O sea, empezamos a tener, en lugar de ingresos, tenemos salidas que provocan también una pérdida de capitales. El neoliberalismo se caracteriza porque es y así lo expresa la doctora Liz Padilla cuando señala que el neoliberalismo es la droga del capitalismo. Es un capitalismo exacerbado, donde lo único que interesa, y yo creo que es la mejor descripción del neoliberalismo, es el incesante o la incesante acumulación de capitales en pocas manos. Wall Street, y una película que puedo yo recomendar, El Lobo de Wall Street, puede demostrar esto de una manera muy significativa. A nosotros no nos interesa si vendes zapatos, si vendes lápices, si vendes plumas. Lo importante es que tu empresa valga y venda, y esa venta genere acciones, y esas acciones se traduzcan en vender dinero y generar dinero del dinero. Entonces, estas situaciones pues destruyen la capacidad productiva en cualquier estado. Por eso, como dice Ulises, citando y señalando su valiosa participación, es que precisamente regresamos a una situación de, pues ya no hay producción, ¿qué hacemos, no? ¿Qué nos queda? En este sentido, se genera también una dependencia económica con Estados Unidos muy fuerte, porque básicamente Estados Unidos es quien controla Wall Street. Entonces, la consecuencia más grave, tal vez, o una de las consecuencias más graves, la privatización de las empresas estatales, la venta de Telmex, la venta de Pemex, la venta de ferrocarriles nacionales, pero no va más allá. La empresa nacional se privatiza y se reprivatiza. O sea, ya no nada más se vende una vez, se vuelve a vender. Lo que decíamos, hay una polarización del ingreso, vamos a encontrar altas tasas de desempleo, comercio ambulante, el acaparamiento de capitales en pocas manos, el aumento de crisis económicas cada vez más frecuentes, causando mayores estragos una que la otra. El caso de 1994 es claro, ¿no? Los topes salariales obviamente son un problema porque reducen la capacidad de adquisición de las personas de la sociedad mexicana, en el sentido de que se establecen salarios mínimos, ¿no? Y pues se reduce el gasto público, ¿no? Ya no podemos hablar de que el Estado se haga responsable de la infraestructura, tiene que venderse esta forma tiene que, para evitar seguir perdiendo el Estado, tiene que concesionar, y tenemos muy claramente la obra que tenemos en Periférico. Es una obra de infraestructura, pero no le pertenece al Estado y se cobra, se vuelve, inclusive vamos a llegar a una privatización de las calles, del dominio público. Vamos a llegar a una privatización de la infraestructura. Toda la infraestructura carretera está privatizada. Básicamente, carreteras, puentes, quien haya circulado por las carreteras de México encontrará sumas deficiencias, porque ya no alcanza. Entonces, también encontramos que las poblaciones van a ser muy diferentes entre estados como Chiapas, como Campeche, como Yucatán, a estados como Guadalajara, como Jalisco, o ciudades como Monterrey, Ciudad de México y Jalisco, ¿no? Guadalajara, perdón, en el estado de Jalisco, en las cuales se ve muchísima, que se comercia demasiado, se mueven grandes cantidades de capital. El gobierno tiene que implementar políticas de disminución de insumos. Como dije, la producción
del campo se vuelve secundaria y empieza a haber una desaceleración, lo que produce que tengamos que importar alimentos. Hay empresas que se empiezan a dedicar a producir bajo esquemas genómicos productos agrícolas, y esto genera precisamente altas tasas de obesidad. Tenemos que casi todo se produce con gluten, con situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, esta desregulación económica, pues vamos a tener que, tiene efectos sumamente graves en nuestras políticas. No mejora el crecimiento, el cambio del modelo no logra prometer, no estabiliza el desarrollo económico y pues deja a una economía muy incierta. Lo vimos con el caso chileno, no supimos agarrarlo. Y pues podemos ver que hay mucha vulneración en cuanto a empresas ya de participación estatal. Se nos escapan las remesas, se nos escapa el efectivo, se nos acaban los recursos. Estamos minando muy negativamente la biosfera, estamos generando problemas ambientales cada vez más graves, basados básicamente en la sobreexplotación de los recursos naturales y del campo. Y pues vamos a entrar ahora a un ejemplo que me parece muy atractivo en materia de neoliberalismo. Como sabemos, pues durante la década de los años 20, de los años 60 y 70, se lleva a cabo una revolución de carácter silencioso, una revolución que tiene por efecto establecer un régimen militar, una dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, en contra de gobiernos de proyectos de corte keynesiano o gobiernos de corte de Estado benefactor democráticos, como es el gobierno de Frei Montalva y el gobierno de Salvador Allende. En este régimen de Augusto Pinochet, bueno, pues básicamente en el gobierno de Frei Montalva se comienza a fraguar una serie de situaciones, principalmente porque se empiezan a impulsar políticas económicas a través de un clima de precisamente llegar y ofrecer una serie de becas económicas para que alumnos de la escuela de la católica, de la Universidad Católica de la Universidad Católica aquí en este país de Chile, se vayan a hacer estudios precisamente a la Universidad de Chicago. A estos amigos se les conoce mejor como Chicago Boys. ¿Por qué se les conoce como Chicago Boys? Bueno, porque son discípulos de Milton Friedman, vienen a impulsar políticas neoliberales, generan básicamente un ambiente son seguidores férreos de las políticas neoliberales y adoptan el modelo y lo replican. Muchos de ellos regresan, después de haber estudiado economía con Milton Friedman, regresan a las universidades y se les dan puestos de dirección. Claramente el grupo militar de Augusto Pinochet busca básicamente llevar a cabo un intervencionismo estatal que tiene por objetivo básicamente que los principales factores económicos y políticos, estos actores llamados Chicago Boys, jueguen un rol estratégico en la economía del gobierno militar. Son los principales arquitectos de las políticas públicas en materia de gobierno, vamos a decir, de implementación. Son los artífices de la implementación del proyecto neoliberal en Chile y son los que participan de una manera activa en la implementación de este modelo. Y pues también otra de las situaciones era que pues la tecnocratización política de los que pretendía precisamente la Escuela de Chicago llega a su fin, pero se da una situación muy interesante.
En la Escuela de Chicago existen dos corrientes muy importantes. Unas personas que se iban sobre el enfoque estructuralista, que básicamente es que establecen que los gobiernos latinoamericanos deben de crecer y promover un desarrollo económico para estimulando su propia industrialización. Estos son los llamados estructuralistas, y estamos hablando de ideas igual de la Escuela de Chicago. Y otra corriente que se denomina los monetaristas, que por el contrario consideran a las teorías de intervención del Estado como dañinas para un crecimiento económico y de los problemas de los pocos problemas que atravesaba en ese entonces. Lo cierto es que la idea del neoliberalismo en algunos países funcionó de manera muy importante. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra tuvo consecuencias muy positivas. Sin embargo, en países como Chile y México prácticamente fueron devastadores sus efectos. Entonces, tenemos aquí a una persona muy importante en la diapositiva, que es el doctor Theodore W. Schultz, quien es la persona que precisamente genera precisamente en 1963 un convenio entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago para formar estos economistas y psicólogos que después pues vienen a establecer las políticas neoliberales en el sistema chileno, ¿no? Básicamente son discípulos de Milton Friedman y generan algo que se le denomina su think tank. Lo que le conocen ahorita, actualmente se le conoce como Shark Tank, pero el think tank es como un captador de talento. Generan un tanque donde se generan nuevos y mejores economistas con las ideas de vanguardia que establece o que figuran en los pensamientos neoliberalistas, que es precisamente el Centro de Estudios Superiores de economía chilena, de la economía, o famoso CSEC, que diseña precisamente los formatos para la siguiente entrada al poder de un gobernante que tiene de un candidato conservador conocido como George Alessandri, quien es el que va a tratar de llegar a través de, pues, estas propuestas de estimular la iniciativa privada, la reducción del intervencionismo estatal, el crecimiento a través de la liberación de mercados, que como ya dijimos, pues obviamente generan muchos problemas. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. Para cerrar, nos queda poco tiempo. No me quisiera ir sin tener una ronda de preguntas y respuestas. Vamos a abordar básicamente o de manera muy rápida esta situación. Bueno, básicamente hay muchos proyectos alternativos al neoliberalismo. Sin embargo, cada uno tiene que ser de acuerdo a sus necesidades, ¿no? No podemos voltear la espalda y darle la espalda al Fondo Monetario Internacional ni a Estados Unidos, porque eso nos haría caer en la ruina, definitivamente. Entonces, se tiene que voltear y empezar a enfocar políticas públicas tendientes, pues, más que nada a impulsar, proteger y desarrollar la planta productiva nacional y el mercado interno para poder satisfacer las necesidades tanto del mercado interno como del mercado externo. También se debe de proteger el empleo. Eso es básico. Para un proyecto alternativo tiene que haber una modificación al salario. Se tiene que establecer políticas fiscales y salariales que traten de expandir el mercado hacia el exterior, pero sin dejar de preocuparse por el mercado interno, ¿no? También establecer medidas que busquen una reducción de la riqueza en pocas manos y lograr una distribución más equitativa de la riqueza en nuestro país. También debe de implementar medidas para evitar fuga de capitales.
Eso es claro, eso es muy necesario. El escape de capitales a través de las empresas transnacionales es verdaderamente preocupante y hay que evitar eso. Hay que impulsar el ingreso de capitales sin que ellos se vayan a la bolsa, porque básicamente, como lo decía anteriormente, una de las condiciones que pone el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional es que las ganancias que se obtienen con razón de las inversiones y de la producción que se lleva a cabo a través del financiamiento, debe de ir hacia la bolsa, no debe de ir, y me refiero a la bolsa, pues va a la bolsa de los políticos, todos lo sabemos, pero además que se vaya a la bolsa como una forma de inversión, ¿no? En este sentido, tenemos que dar mayores recursos, debemos impulsar la economía, pero a la vez el desarrollo tecnológico, la salud, la educación, la vivienda, el desarrollo industrial, básicamente. También se debe de incrementar la productividad, hay que ser más eficientes, más eficaces y debemos de establecer, o se debe de establecer una política de renegociación de la deuda, pero una verdadera renegociación para el pago, para quitarnos ese yugo y poder librarnos de las políticas impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Además, y creo yo el más importante, es un proyecto sustentable. Mejorar el medio ambiente, dejar de explotar los recursos naturales de manera indiscriminada. Eso conllevaría a un crecimiento económico todavía más acelerado. Dejar de depender tanto del petróleo y empezar a buscar formas alternativas de energía como para el logro de las metas y comenzar con proyectos sustentables. En este sentido, pues también otra de las situaciones que se promueven es un combate frontal a la corrupción, a la impunidad y a la deshonestidad de los servidores públicos. Y pues basar el esquema en un nacionalismo que busque la satisfacción de necesidades públicas y privadas. No se puede inclinar la balanza hacia un solo lado. Ambas, y es ahí donde yo me permito hacer un comentario constructivo, no se puede dar únicamente al sector social. Se tiene que hablar de una balanza que equilibre para dar tanto beneficios al régimen particular como al régimen social. Entonces, tiene que existir una balanza, un equilibrio entre los recursos que se otorgan a ambos. Esto va a permitir un crecimiento y una potencialización del fomento industrial, va a permitir la inversión, va a permitir la entrada de remesas y finalmente puede ser un proyecto interesante si se logra, ¿no? En este sentido, no estamos pues en la expectativa de que el gobierno actual pues se ponga las pilas y logre consolidar este proyecto que es verdaderamente ambicioso, vamos a decirlo en términos coloquiales, es una política ambiciosa y pues creo que terminamos en tiempo. No sé si haya una ronda de preguntas y respuestas, si nos lo permite el coordinador. Yo creo que sería conveniente un par de preguntas, dar intervención a los compañeros para que formulen alguna duda que les haya quedado al respecto. Digo, al principio fue un poquito lenta la intervención, pero los dejo, por favor. ¿Cómo ve señor coordinador? ¿Sí nos da tiempo? Sí, perfecto. Vamos a alguna duda que tengan, alguna pregunta al respecto. Yo quiero hacer unos comentarios. Adelante, por favor. Sí, mira, Leo, creo que en nuestro país nosotros nunca hemos tenido un crecimiento económico y estoy hablando de el nacionalismo, el neoliberalismo y la tecnocracia, pues en nuestro país asentados estos tres tipos de influencia económica, pues.
Esto finalmente tú ya lo mencionabas, nos ha llevado a una concentración en pocas manos de la riqueza, a un incremento desmedido del desempleo, el incremento del empleo informal y temporal, a un incremento de extrema pobreza, ya no de pobreza, de extrema pobreza. Tú mencionaste varios estados y bueno, esa situación. Y creo que es uno de los problemas que yo en algún momento he revisado. Me parece que la izquierda no ha tenido una postura clara después del Partido Comunista, pues, después, y del PMT, con Eberto Castillo. Me parece que no hemos tenido, la izquierda actual no ha tenido una propuesta económica de políticas de gobierno que pudiera hacerle una contrapropuesta a la política neoliberal y tecnócrata. Entonces creo que eso, lo que nosotros hemos hecho son así como menciones, pero no una propuesta económica, pues. Hemos hecho como menciones paliativas, pero no una propuesta seria que realmente identifique a la izquierda. Y yo cuando menciono esto, estoy mencionando que con el Partido Comunista sí la hubo, y también el PMT sí la tuvieron, pero de ahí para acá yo no veo nada, ¿eh? Pero sí ha ido avanzando de una forma alarmante en la enajenación, en la convicción ideológica, la derecha, ¿no? Pero de una manera terrible. Eso de ir a preparar estudiantes a otro país para que puedan meter las políticas aquí en México, yo entiendo que Salinas de Gortari salió de la Facultad de Economía de la UNAM, pero ¿dónde se fue a preparar? A pesar de que tenía a su tío, Eli de Gortari, una persona completamente respetable, y a Ernesto Cedillo, una persona egresada del Politécnico y que también se va a preparar a otros países, ¿no? Entonces creo que nosotros a la izquierda eso es algo de lo cual adolecemos y que nos debe preocupar. Si realmente queremos una transformación, porque ahorita la dichosa cuarta T, yo no le veo pero ni pies ni cabeza, y mucho menos en una postura económica, ¿eh? El señor no tiene idea de lo que es realmente entrarle a la economía. Entonces digo, si no hemos sido capaces de crecer, mucho menos vamos a tener la aspiración de un desarrollo económico, que son dos cosas completamente distintas. Entonces es preocupante lo que está viviendo nuestro país, pues. Es cuando. Claro, muchas gracias. Efectivamente, yo coincido en muchos puntos que acaba usted de mencionar. Yo creo que más, ¿sabe cuál es el problema más preocupante? No aprendemos. ¿No vimos las consecuencias que tuvo el modelo neoliberal en Chile? ¿No vimos las consecuencias que tuvieron el socialismo, el comunismo en otros países? Y pensamos que todo se resuelve aplicando un socialismo, un comunismo, un neoliberalismo, un liberalismo económico, pues la verdad es que no tenemos que polarizar. Como dice usted, no hay propuestas, pero es que no, bueno, yo no creo que no haya propuestas. Sí hay propuestas, pero no son sólidas. No hay alguien que llegue y diga, yo tengo una propuesta suficientemente sólida para tener una contrapartida y decir, esto puede mejorar. Coincido en muchos puntos con usted, efectivamente, como usted lo señala. Tiene que ver mucho con la educación. Tiene que ver mucho con la formación académica.
yo tuve la ventaja por mi trabajo de ir a estudiar con compañeros allá a la Anáhuac y me doy cuenta tristemente de que la educación en la UNAM y la educación en la Anáhuac es completamente diferente. Es una educación polarizada. Nos podemos encontrar a gente que no sabe ni siquiera qué es una doctrina, preguntó mi maestro, ¿no? Estamos en posgrado, estamos hablando de una maestría, ¿no? Y pregunta, ¿qué es dialéctica? Y los compañeros no saben responder. Entonces, creo que es conveniente estudiar todas las aristas de una política democrática, participativa y que tienda a mejorar a nuestro Estado mexicano. Por cuestiones de tiempo, pues ya nos pasamos un poquito. Le voy a conceder la palabra únicamente a otra persona para algún comentario de cierre y posteriormente vamos a cerrar la sesión. ¿Alguien que guste tomar la palabra? Gracias, buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Yo creo que este tema del neoliberalismo es un tema base, es un tema medular para la izquierda en México. Entender los orígenes del por qué estamos padeciendo actualmente el desastre económico, y considero que una hora es muy poco tiempo. Escuchaba con atención al licenciado Leo en la intervención y la exposición. Yo retomaría 3 puntos medulares. El primero, la doctrina del shock, implementada en los países de América Latina. Primeramente con el golpe de Estado en Chile, y de ahí la implementación en los demás países. Después de que se implementó en Chile, se implementó en Inglaterra con Margaret Thatcher y en Estados Unidos con Ronald Reagan. Posteriormente le toca a Miguel de la Madrid en México en 1982, y de ahí empieza la privatización, la venta de estas empresas. Pero vaya, lo importante de estudiar estos temas, como menciona mi compañera ahorita, pues es ver el qué hacemos, ¿no? Porque nos queda claro que la política neoliberal pues ha servido únicamente para hacer y seguir generando más pobres. Yo lo he dicho con mucho respeto y con mucha pues antelación en otros foros que he participado, pues que en estos momentos en México las universidades son pues fábricas de desempleados. Te avientas tu licenciatura y resulta que lo que estudiaste no tienes trabajo. Y todo esto va a colación pues en estas políticas neoliberales que han dado pauta para que la gente lo vea ya como una normalidad, que la gente diga, pues es normal que haya ricos y pobres, y pues la verdad es que a nosotros pues esa parte nos debe de llamar a la acción, porque ciertamente difiero un poquito con los comentarios del profesor y de la compañera Julieta, en el sentido de, pues, cuál es la política económica que se está implementando en este momento con la 4T, porque pues es una política, pues bien es cierto, no netamente keynesiana, pues sí se trata de reemplazar la inversión privada con pues unas políticas económicas del Estado para poder ayudar al gasto de la gente, al gasto público. Es lo que decía Keynes, lamentablemente, pues que lo hacen en un momento en el que la economía está en una recesión y no en una expansión, como decía Keynes en su momento. Vemos que la política monetaria internacional pues va a ser de manera difícil que se pueda cambiar estos modelos, puesto que a lo mejor en México no les costó mucho trabajo un golpe de Estado, puesto que únicamente dicen, pues ahí con una persona que es el presidente podemos dominar a todo el país, y por eso la situación de pues tener como neoliberales base a Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, y posteriormente con Vicente Fox, con Felipe Calderón, pues se siguió esta serie de reformas que ya dicen, pues ya no había que privatizar, puesto que ya habían vendido todo. Pero ahora lo que requieren ellos es hacer una serie de reformas
políticas económicas sociales que les permita seguir manteniendo este control a estos grandes intereses económicos. Yo creo que lo rescatable de este tipo de reuniones de información que nos dan, porque finalmente es muchísima información, son muchos datos, y como lo menciona el licenciado acertadamente, ¿no? A veces no comprendemos muchas de las cosas de las que estamos hablando, pero sí podemos nosotros hacer ese llamamiento a la acción del qué hacer, ¿no? Y no depender pues, de remesas económicas, porque decimos, bueno, sí nos queda perfectamente claro, ya el licenciado al final de la exposición pues dio los elementos claves del qué hacer. Aquí la situación es cómo los llevas a cabo, cómo los implementas, cuando sabes de antemano que dependes de intereses económicos internacionales que no te van a permitir esa implementación. Yo decía de la 4T, por lo menos veo en la 4T pues, que la deuda no se ha disparado, la inflación se ha mantenido hasta cierto momento, por lo menos, estable. Y yo veo que esta situación con el presidente actual, si bien es cierto, no es del todo satisfactoria como lo esperamos muchos, porque finalmente yo creo que lo que todos queremos es que, pues, que le vaya bien al presidente para que le vaya bien al pueblo de México. Es como si deseáramos que el piloto de un avión pues le diera un paro cardíaco y pues nosotros vamos dentro de ese avión, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es, como lo menciona la compañera Gulta, pues hacer una propuesta clara de qué es lo que se tiene que hacer, una propuesta muy concreta de cuáles son las aristas para poder nosotros decirle a la ciudadanía, bueno, pues esta es una propuesta que enarbole este instituto político, porque finalmente lo rescatable y lo importante es pues que se pueda diferenciar esta izquierda que está gobernando a la izquierda que históricamente pues ha sobrevivido a estas políticas neoliberales durante más de 30 años. Pero tristemente vemos que pues es muy complicado, puesto que pues volvemos a la misma coyuntura y a la misma situación. O sea, dejas de lado tu base militante, te vas, abro un paréntesis, con tu dirigencia nacional, que ahora está planteando una alianza con el PRI, y siguen teniendo el control del aparato, siguen teniendo el control de la institución, y es más o menos lo mismo que están haciendo con el país de México. Pues no te vayas con los ciudadanos, vete con una, dos, tres personas que son los que dirigen toda la economía del país, y ahí están los grandes resultados, ¿no? Reformas privatizadoras que no le ayudaron a los maestros en la educación, que no le ayudaron al sector laboral con la reforma que se implementó con Peña Nieto, que dejó pendientes Calderón, que no nos ayudan con una reforma energética en donde se desaparece a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y se le da la privatización a la Comisión Federal de Electricidad. Y ese tipo de reformas que han venido pues subyugando a la sociedad, han venido lastimando y lacerando. Y vaya, ¿no? Yo creo que el llamamiento que hace el licenciado Leo, pues eso es lo importante, ¿no? Propuestas muy concretas, temas muy reales que se puedan ejecutar en la vida de lo inmediato, porque si decimos, bueno, pues es que el proyecto va para de aquí a 15 años, pues definitivamente, pues entonces nuestro programa de acción como PRD y el programa de acción como ciudadanos, que es lo que finalmente nos interesa, pues está totalmente desfasado, ¿no? Yo creo que lo importante y lo rescatable es seguir, yo lo mencionaba en otra reunión, seguir haciendo este tipo de talleres, invitar a la dirigencia que tome ese tipo de talleres, invitar a los que están en la toma de decisiones que se empapen de esta información, porque yo comparto muchísimo lo que dice Leo. Te pones a platicar con nuestros dirigentes y desconocen estos temas. Te pones a platicar con los dirigentes y no saben lo que es una doctrina, lo que es una dialéctica, lo que es todo este bagaje, toda esta historia que nos ha venido pues a nosotros moviendo en el llamamiento de decir lo que es no puede ser. Lo que tenemos en este momento no puede ser, y el sentimiento de que no puede ser, pues es lo que a nosotros nos da la herramienta cotidiana y día con día para decirle a la gente, pues sí se puede cambiar, se puede mejorar. Y finalmente, yo cierro con esa parte que pues vemos que el sistema pues también juega, también contesta. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por las intervenciones de todos. Agradezco mucho su participación, su participación y su asistencia al presente taller.